Vamos a recibir la palabra del Señor. Inclina tu rostro ahí sentadito ahí donde estás y vamos a pedirle a papá que sea Él hablando a nuestro corazón, que este siervo solo sea instrumento en su mano. Padre precioso, en el nombre de Jesús, te pedimos, Rey del cielo, que seas tú, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos, Señor. Padre, queremos saciarnos de ti, Señor. Habla a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Bendigo en el nombre de Jesús la iglesia presencial y también la iglesia virtual, Señor. Gracias, papá. Te amamos, Señor. Regalarle un fuerte aplauso a Dios. Nos va a hablar en el Evangelio hoy algo bueno con nosotros. Y bueno, hoy es un buen día para darle la gloria a Dios. Hoy es el día domingo, primer día de la semana. Estamos gozosos sabiendo que estamos en Cristo. Estamos aquí dispuestos para Él, cuando otros por allá todavía están entre las cobijas, perdiéndose lo bueno que es estar en Cristo Jesús, buscando su presencia. Hoy es un día maravilloso y el tema que el Señor tiene para nosotros hoy es: todas las cosas nos ayudan para bien. Y aunque muchas veces hablamos de eso y lo encontramos allí en la palabra, y el Señor nos lo muestra todos los días, vamos a hablar un poco sobre por qué el Señor allá en Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y vamos a ver varios temas y vamos a ver realmente lo que pasa en nuestra vida y por qué muchas veces nos quejamos de las situaciones. Pero si andamos en Cristo, iglesia, siempre lo que esté aconteciendo va a ser permitido por Dios. No importa que no se vea tan bueno, no importa que lo que esté aconteciendo no sea de total agrado de nosotros, pero si estamos en Él, si estamos adheridos a Cristo, si no nos hemos soltado de su mano, crea, iglesia, que todas las cosas nos van a llevar a algo bueno, porque los pensamientos de Dios siempre son de bien para nosotros. Y vamos a ver varios ejemplos en la Biblia, pero vamos a reflexionar un poco en todo lo que ha acontecido con nosotros en nuestra vida diaria. Y vemos que algunos, yo diría que casi todos, hemos pasado por desiertos. ¿O no, iglesia? Mírenme acá. ¿Hemos pasado por desiertos? Todos hemos pasado por desiertos, hemos pasado cosas malas y otras cosas muy malas. Y hemos vivido situaciones bien difíciles. Podemos hablar de las tinieblas, de la oscuridad en la que estuvimos. Y cuando vemos todo eso, uno dice, bueno, en nuestra humanidad uno puede decir, pero ¿por qué Dios permitió que yo viviera todo eso tan malo? ¿Por qué no me detuvo antes? ¿Por qué? Yo le preguntaba una vez, y bueno, varias veces le pregunté a mi Señor, ¿por qué esperaste tanto tiempo para que yo te conociera? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y seguimos preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pero la verdad es que con el Señor no es por qué, sino para qué. ¿Para qué lo permitiste? Porque todo tiene un sentido. Y ahora que andamos en Cristo, que andamos de victoria en victoria, ¿quiénes lo creen? Amén. Ahora que andamos de victoria en victoria, que entendemos que todo nos ayuda para bien y nos devolvemos un poco atrás y vemos todo lo que aconteció, vemos que todo eso tenía que suceder. Porque si no hubiese sucedido, entonces no estaríamos gozando hoy de los privilegios de Dios. Amén. Uy, tan poquito, amén. Otra vez, si eso no hubiera sucedido, no estuviéramos hoy gozando de todos los privilegios de Dios. Amén. Amén. Es verdad, miren. Y cuando yo lo hago en mi vida, yo me devuelvo y digo, uy, yo tenía esto, hacía esto, y me movía por este lado, y hacía estas otras cosas, y hacía cosas malas, algunas por ahí poquitas buenas, pero todo lo que hacía era perverso. Y hoy día que ando en Cristo, yo puedo decirle a alguien que venga acá y me diga, mire, es que yo ando en fornicación, adulterio, y me cuenta una o dos cositas, y le digo, hermano, pare, venga, yo le digo, ¿qué está pasando en su vida? Usted vive así, vive con miedo de que le vean el celular, y le describo todas las situaciones. Y pastor, ¿y usted cómo sabe? Pues porque yo también viví todo eso. No, es que yo cometí un error, hice una trampa por allá y para ganarme unos pesos. Y hermano, espere, me explico, le digo, mire,
Usted lo cometió, hizo esto, esto y esto, ahora tiene angustia en su corazón, usted siente que lo van a meter a la cárcel, ¿y usted cómo sabe eso, pastor? Porque yo también lo veo. O sea, todo lo que nosotros vivimos allá atrás, hoy día se convirtió en bendición. ¿Quiénes lo creen? Toda esa maldición que estuvo allá atrás, hoy día la convirtió Dios en bendición, porque somos un templo de Dios, porque Dios está en nosotros, pero somos testimonio para decir que Dios sí puede cambiar toda maldición en bendición, y sí puede hacer de nosotros ese instrumento para llevar bendición a otros, y para que esa otra persona se vaya y salga de sus malos caminos, y el Espíritu Santo viene y toma el control en esa persona y empieza a cambiarlos así como nos cambió a nosotros. ¿Sí? Entonces miren que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero vamos a verlo en la Biblia. Y leamos primero el verso. Alguien que se pare ahí con el nuevo y lea en Romanos 8:28. Y leamos ese verso donde dice, y el Señor nos confirma que todo nos ayuda para bien. Romanos 8:28. Alguien que lo lea allí con voz de trompeta. Gloria a Dios. Y cuando lo tengan me dicen amén. Un poderoso amén. Amén. ¿Quién dijo yo? Lo rápido de la Biblia. Léalo, hermano, póngase de pie y lea esa palabra con poder. Hay un título, ¿no? Sí, léelo del título. Más que vencedores. Amén, gloria a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Así es. Entonces dice la palabra del Señor que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y esto es a los que conforme a su propósito fuimos llamados. Mire, iglesia, si nosotros amamos a Dios, todo lo que acontezca a nosotros nos va a ayudar para bien. Pero hay algo allí, iglesia, y es que Dios nos amó primero. Nosotros lo amamos, pero es que Él nos amó primero. Y Él, que conoce todas las cosas, porque es omnisciente, estuvo desde antes con nosotros. Y yo siento a veces vergüenza con Dios, porque Él estaba ahí conmigo cuando yo estaba haciendo todo lo malo. Él estaba ahí al lado mío, guardándome cuando yo estaba haciendo todo lo malo. Y yo maquinaba maldad en mi corazón y en mi mente, iba y lo hacía, y Él estaba ahí conmigo. Porque Él sabía que un día yo le iba a abrir la puerta y iba a recibirlo en el corazón. Y así sucedió con cada uno de nosotros. ¿Cómo es el amor tan infinito de Dios que aún nosotros haciendo lo malo, Él nos ama? Y ahora, aún nosotros conociendo del Señor, también nos equivocamos y Él sigue amándonos. Y Él no nos ve como nosotros nos vemos, iglesia. Él ve nuestro corazón, pero Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Él nos ve a futuro. ¿Quiénes somos? Él sabe lo que va a acontecer con nosotros. Él sabe cuándo le amamos. Y Él sabe si tú le mientes o no le mientes, desde antes de que tú le vayas a mentir. Por eso todo, Él como el Espíritu Santo es nuestro ayudador, Él nos acomoda todo para que nosotros vayamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y desde antes de conocerlo ya Él nos ayudaba y estaba allí guardándonos. Mire, iglesia, hay cosas de las que Dios nos guardó que ni siquiera nosotros sabemos. Acaba de pasar una pandemia y mire, estamos vivos. Hay mucha gente que murió, pero eso lo podemos evidenciar porque vivimos la pandemia y todo lo que aconteció. Pero cuántas cosas ni siquiera nosotros nos dimos cuenta de cuántas cosas nos guardó el Señor, que no lo sabemos, pero nos ha guardado de la muerte, de la enfermedad, de la ruina, de la escasez, nos ha guardado de tantas cosas el Señor. Pero muchas veces no pensamos en eso, no nos importa pensar en eso. Todas las cosas, iglesia, nos ayudan para bien. Vamos a leer un poco palabra del Señor. Y quiero que me acompañes a un capítulo de la Biblia que yo quisiera que tú lo tuvieras siempre presente,
y es Isaías 53. El profeta Isaías, 800 años antes de la venida de Cristo, ya nuestro buen Dios le había revelado 1000 cosas, y dentro de esas cosas le anunció la venida de Cristo 800 años antes. Pero yo quiero que leamos un verso de Isaías 53. Vamos a leer solo el verso 3. El verso 3, ya después en tu casa leerás todo Isaías 53 y te darás cuenta de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo y todo lo que vivió. Pero leamos Isaías 53, 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dice, hermano? Despreciado y desechado Amén. entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Amén. Fue menos despreciado y no lo estimamos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Quiero leerlo otra vez. Estamos hablando de quién, iglesia. ¿Quién era este varón? Nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y fue despreciado y desechado. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue, ¿qué, iglesia? Menospreciado y no lo estimamos. Iglesia, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, nadie creyó en él. Fueron muy pocos los que creyeron en él. Y aunque vemos que reunía multitudes y hacía milagros y toda la vida del Señor, su pueblo, el pueblo de Israel, no creyó en él. De hecho, iglesia, este es el momento que muchísimas personas en Israel no creen que Jesucristo, el Mesías, ya estuvo aquí. Algunos de ellos aún están esperando la primera venida de Jesús y no creen. Recuerda, iglesia, que nuestra lucha no son contra sangre ni carne. El pueblo de Israel es escogido por Dios y nosotros tenemos que orar por ese pueblo. Así ellos no crean que Jesús ya estuvo aquí en la tierra. Pero volviendo al tema de que todas las cosas nos ayudan para bien, Dios nos va a mostrar que esto nos ayudó a nosotros. Que cuando Él fue desechado por su propio pueblo, fue menospreciado, lo tuvieron en poco, eso fue para nosotros una ayuda. Y vamos a leerlo. Todas las cosas nos ayudan para bien. Yo quiero, iglesia, que me acompañes a un capítulo de la Biblia y vamos a Romanos capítulo 11. Vamos a leer hoy bastante Biblia, iglesia, porque es necesario que el Señor nos muestre. Él quiere mostrarnos que todo lo que aconteció fue para el beneficio de nosotros, y era necesario que Israel, su pueblo escogido, de cierta manera le diera la espalda. Leamos, dice la palabra del Señor, Romanos 11, verso 11. Y ahí viene un título allí. ¿Qué dice allí, iglesia? Un título, Romanos 11, verso 11. La salvación de los gentiles. Amén. Ese título dice la salvación de los gentiles. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: digo pues, han tropezado los de Israel para que, ¿qué, iglesia? Para que callasen. En ninguna manera. Pero yo por transgresión, dice, de ninguna manera. Pero su transgresión vino, otra vez, pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quién, iglesia? A los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles,
dice una pregunta allí: ¿cuánto más su plena restauración? Hasta ahí yo quiero explicarte algo, iglesia. Quiere decir que esa transgresión del pueblo de Dios, de Israel, sirvió para que el Señor nos permitiera a nosotros los gentiles estar en Él. Si ellos lo hubieran aceptado y hubieran sido las cosas diferentes, quizás nosotros hubiéramos sido aceptados, pero no de la manera en que fuimos aceptados. Por eso, cuando el Señor habla de las cosas, de que todas las cosas nos ayudan para bien, Él hoy nos quiere mostrar que era necesario que Israel le diera la espalda, porque la misma religiosidad que existía en su pueblo fueron los que gritaron que crucifiquen a Jesús y suelten a Barrabás. Los mismos religiosos que hoy siguen acá, no aquí en la congregación, gloria a Dios, no aquí, pero aquí en el mundo, que siguen predicando la palabra de Dios, pero no practicándola, pero sí poniendo cargas en las personas, y esos ministros haciendo a un lado esas cargas y mintiendo al pueblo. Esos mismos fariseos están allí todavía y siguen allí. Ese espíritu de fariseísmo sigue en la tierra. Y gloria a Dios por nosotros los gentiles que amamos a Dios, que nos levantamos anhelando la presencia del Señor y nos acostamos dándole gracias a Dios por lo bueno, y sentimos que nuestra vida sin Dios no sería posible. Y ahora lo vamos a leer, pero sigamos leyendo. Dice el verso 13: porque a vosotros hablo, gentiles. ¿A quiénes está hablando Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo? A nosotros. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. El Señor permitió que un varón que no militó con Él en vida aquí, pero sí en vida, siendo espíritu, porque recuerden que nosotros en Cristo somos nuevas criaturas, y eso sucedió con Pablo. Él era Saulo de Tarso y una vez vino Cristo a su corazón, hubo esa transformación que todos conocemos, pero este varón fue especialmente escogido por Dios para que nosotros los gentiles recibiéramos. Esa misericordia de Dios es infinita, y tomó la molestia, por decirlo mal, de traer un varón para que fuera el apóstol para nosotros. Y aunque toda la palabra del Señor y todo lo que aquí está escrito es para nosotros, este varón entendía que aún él siendo un israelí, aún él estando y siendo escogido por Dios como su pueblo, él mismo le dio la espalda a Jesús. El mismo Saulo de Tarso, y tú lo sabes, y porque tú conoces la vida de Saulo y después siendo Pablo, él mismo experimentó ese rechazo a Jesús, y después él mismo se dio cuenta que Dios lo escogió para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad que ahora tenemos. Sigamos leyendo. Dice el verso 14: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, recuerden que él también era israelita, y hacer salvos a alguno de ellos. Dice el verso 15: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, hay una pregunta: ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Santo. Si las primicias son santas, también lo que es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Gloria a Dios, iglesia, por todo lo que aconteció, pero vamos a seguir leyendo. Quiero que me acompañes también a Juan. Vamos al Evangelio de Juan y vamos a Juan 15. Juan 15, iglesia, y vamos a leer desde el verso 1. Y también quiero que leas ese título que hay allí. Recuerda que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué dice la palabra del Señor en Juan 15?
Hay un título allí, ¿lo tienes, iglesia? ¿Cuál es el título? Jesús, la vid verdadera. Miren, antes de entrar allí a leer, recuerda que el Señor es maravilloso y Él nos compara muchas veces con la naturaleza. Él dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae. Todo lo que nos habla, Él siempre nos está comparando con la naturaleza. Y cuando Él hace este tipo de comparaciones, Dios hace que nosotros veamos las cosas más claras. Y el Señor se refiere aquí a la vid ¿qué? Verdadera. Cuando el Señor dice que Él es la vid verdadera, quiere decir que hay también otras plantas, o de pronto hay por allá otras vides que no son verdaderas. Recuerda que el Señor dice que Él es el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. O sea que cuando Él aquí habla y dice yo soy la vid verdadera, quiere decir que hay otras vid de mentiras. Por eso hay personas por allá enredadas en lo que no es. Y por eso muchas personas nos señalan a nosotros cuando predicamos la verdad. Porque dicen, este está en contra de nosotros. Quiero decirte que no estamos en contra de nadie. Lo que sí queremos es que la verdad sea predicada y que la gente entienda que no es religiosidad, que no es una religión, sino una relación personal con Cristo. Por eso estamos aquí aclarando al pueblo y a todo el mundo que nosotros no dependemos de los hombres, dependemos de Cristo, porque Él es la vid verdadera. Iglesia, tú que escuchas, tú iglesia virtual, que tienes el poder de compartir estos mensajes, recuerda del mundo que nosotros estamos de paso en esta tierra y que la vid, o sea, el único que tiene poder absoluto sobre nosotros es Cristo y le pertenecemos a Él, y Él nos lo va a mostrar aquí. Vamos a leer entonces. Dice entonces la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él se refiere a un árbol de uva, a una mata de uva, y Él dice yo soy la vid, o sea, Él es el tallo, ¿sí? el que nutre las ramas. Él es la vid verdadera. ¿Y quién es el labrador, iglesia? El Padre. O sea, Jesús dice que Él es la vid. Recuerda que Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es la vid, a Él tenemos que estar adheridos. Y el Padre es el labrador. ¿Un labrador qué hace? Pues el labrador es el que cuida la matita, el que le pone el agua, el que está pendiente de que no vengan bichos a comérsela, a dañarla. Y entonces mira cómo nuestro Señor Jesucristo dice yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y dice el verso 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Iglesia, si papá es el labrador, tiene esa plantita allí, y Jesús es la vid, ¿quiénes son los pámpanos? ¿Quiénes son las ramas? Recuerda que los pámpanos son las ramas. ¿Quiénes son las ramas, iglesia? Nosotros somos las ramas. Nosotros somos esas ramas que tienen que dar fruto. ¿De dónde caen los ramilletes de uvas? De las ramas. Ellos no salen del tallo. Del tallo salen los pámpanos, o sea, las ramas, que somos nosotros, y de las ramas salen los ramilletes de uvas, ¿o no? El fruto. Entonces vamos ahí entendiendo lo que nos dice, y leo otra vez todo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ojo iglesia, en mí, dice Jesús. O sea, yo no puedo dar fruto si no estoy adherido a la vid. Como pámpano, yo no puedo dar fruto porque el fruto que daría no sería el fruto que quiere Dios. Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quita? El Padre, que es el labrador. O sea, si yo, siendo una rama de la vid verdadera, que es mi Señor Jesucristo, no doy fruto, ¿quién lo quitaría? El Padre. Vamos a entender. Dice, todo aquel que no lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Pero Él no dice que lo quita de una, sino que Él lo limpia. Nuestro Padre
todo el tiempo nos está limpiando. ¿Para qué, iglesia? Para que demos fruto. La palabra de Dios dice por allá que por los frutos los conoceréis. El fruto que nosotros debemos dar es el fruto bueno, porque si estamos adheridos a la vid verdadera que es Cristo, pues el fruto que nosotros vamos a dar es fruto bueno. No podemos dar fruto malo, no vamos a dar cosas que no son de Dios, porque por los frutos los van a conocer. Sigamos leyendo el verso 3. Dice: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué, iglesia? Por la palabra. La palabra nos está limpiando todo el tiempo. Los pensamientos que teníamos antes ya no están ahí. Ahora hay pensamientos diferentes gracias a lo que Dios nos habla. Entonces mira cómo el Señor es perfecto y nos compara con todo esto de la uva. Qué rico que podamos estudiar esto de la uva y ver cómo cada cosa, cada detalle que hay en el cultivo de uva tiene que ver con nosotros. Podemos tener esa semejanza, pero sigamos hablando. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced, aquí, la palabra, mírame aquí, la palabra que os he hablado, o sea, ya todo está escrito. Él está hablando en que eso ya está hecho, ya está escrito. Por la palabra que os he hablado. Él ya la habló, aquí está. Si tú no la has leído, eso es cosa tuya. Pero ya está aquí escrito. Por eso la invitación a que leas siempre la Biblia, para que seas limpiado. Entonces, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Permanecer en quién, iglesia? En mí, dice Jesús, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en qué, iglesia? En la vid, o sea, adheridos a Jesús. No podemos dar frutos si no estamos adheridos porque somos las ramas y Él es el tallo, Él es la vid verdadera. Recuerda eso. Así tampoco vosotros, ahí ya nos compara directamente, así tampoco vosotros, o sea, nosotros, si no permanecéis en mí. Si una rama de la uva tú la quitas, la cortas y la pones por allá en un rincón, ¿tú crees que esa rama va a dar uvas? No, porque está separada de la vida. O sea, se muere, se seca. ¿Sí o no? Se seca. Entonces, así también dice el Señor, así también, así vosotros los pámpanos. Ahora, sigamos leyendo. ¿Dónde íbamos? Otra vez dice el verso 5: yo soy, ¿qué? La vid, vosotros los pámpanos. Ahí vuelve y nos muestra, ahora sí nos lo dice directamente, que Él es el tallo, que Él es la plantica de uva y nosotros somos las ramas. Dice: el que permanece en mí y yo en Él, este lleva, ¿qué, iglesia? Mucho fruto. El Señor no quiere que demos poco fruto, Él quiere que demos mucho fruto. Y es verdad, es que no hay otro resultado, iglesia. Si nosotros estamos adheridos a Jesús, siempre vamos a dar fruto y no poco, mucho fruto. Dice: porque separados de mí, ¿qué, iglesia? Nada podéis hacer. Iglesia, la palabra de Dios dice: todo lo puedo en quién? En Cristo que me fortalece. Pero si yo leyera eso al contrario, diría: nada lo puedo en Cristo si Él no me fortalece. Separado de mí, dice el Señor aquí, nada podéis hacer. Porque estaríamos sin el nutriente, estaríamos sin lo que nos da la vida, que somos los pámpanos, somos las ramas. Separados del tallo, pues nos morimos, no pasa nada. Iglesia, por eso Dios quiere que todos los días tú anheles la presencia de Dios y estés adherido a Cristo, no te sueltes de Él en ningún instante. Mira, no importa lo que esté aconteciendo, recuerda que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero sigamos leyendo. Dice el verso 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué pasará, iglesia? Se secará.
y los recogen y los echan ¿en dónde, iglesia? En el fuego y arden. Dios nos guarde, iglesia. Dios nos guarde, porque si alguien, escúcheme bien, iglesia, porque muchas veces llevan esta palabra a decir, entonces la salvación sí se pierde. La salvación sí se pierde porque miren que aquí dice que si se separan de Dios es como que si hubieran perdido la salvación. No. Hay gente que está en la congregación y leen palabra y hacen todo lo que nosotros hacemos. Pero hay una cosita allí, y es que no han nacido de nuevo. No han entregado su vida completa a Dios. No viven para Dios, sino que viven para Dios cuando están en la congregación, cuando por allá escuchan una predicación y en ese momento se deleitan en Dios. Pero cuando el mundo los llama, allá también están. Y cuando las emociones los invaden y se dejan gobernar de las emociones y de los sentimientos y todo esto, allí están. Entonces son personas que aún no han nacido de nuevo, o sea, aún no son hijos, aún no tienen salvación y vida eterna. Porque la única manera, dijo el Señor allá en Nicodemo, allá en el capítulo 3, donde le dice a Nicodemo, la única manera es que nazcas de nuevo. No hay otra forma de llegar al cielo. Tú no puedes llegar con el conocimiento humano, ni con toda la perversidad del mundo, ni con tu naturaleza pecaminosa al cielo. Tú tienes que morir a todo eso y nacer de nuevo. Pero todos estos versos, el que predica que la salvación se pierde, dice que mire, si ve de lo que dice Dios allí, que si se pierde porque se separan de Dios. Claro, el que se separa de Dios es porque aún no ha nacido de nuevo, porque aún el Espíritu Santo no lo ha sellado. Dios no está allí, viene y sale, porque esta persona no lo ha recibido como es. Recuerda que a Dios nadie lo puede burlar. Hay personas que pueden venir a la congregación, bueno, en esta no, porque en esta todos somos salvos, gloria a Dios. Pero hay personas que van a una congregación y escuchan la palabra y se sienten bien. Pero cuando salen allá afuera, no son capaces de soltar el mundo, ni todo lo que el mundo les ofrece, ni sus negocios ilícitos, ni nada de esa inmundicia. No son capaces de dejar eso por Dios. Pero los que realmente han nacido de nuevo, dejamos todo, no nos importa absolutamente nada sino Cristo. Y cuando conocemos y creemos en nuestro verdadero Dios, sabemos, y Él nos da esa paz, y sabemos en nuestro corazón que la salvación está en nosotros, que la obra del Señor en la cruz fue completa, que no hay nada que añadirle, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Él lo hizo y es por gracia que nos regaló su salvación, porque ninguno merecíamos. Recuerda, iglesia, que si nosotros perdiéramos la salvación, entonces hay muchas preguntas, y una de las preguntas es: ¿por qué pecado perderíamos la salvación? ¿Por qué pecado seríamos quitados de la vida, arrancados de allí? Porque entonces nadie sería salvo, porque todos pecamos y seguimos pecando. Entonces, esa es una mentira que el diablo se ha encargado de poner en las congregaciones y decirle a la gente: la salvación se pierde. Pero no es así. Mira lo que dice el Señor, y sigamos leyendo. Dice, donde íbamos, verso 6, leámoslo una vez más: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. No quiere decir que es que tú fuiste salvo y después ya no fuiste salvo y te borraron el libro de la vida y volviste a meterte con Dios, volviste a ser salvo. Eso es una mentira del diablo. La salvación es eterna, o sea, Él vino a darnos vida y vida eterna. No hay borrador allá en el libro de la vida y vuelvo y te borro y vuelvo. No, si tú eres salvo y decides en tu corazón pecar, es porque no eres salvo. No es porque perdiste la salvación, es que nunca fuiste salvo. Entonces, esa es la mentira que ha puesto Satanás en muchas personas, y se predica eso. Y mira que es muy malo pensar y sentir que no eres salvo, porque entonces, ¿qué pasa con el yelmo de la salvación? Con la armadura, donde tú te pones un yelmo creyendo que eres salvo, pero si estás dudando que eres salvo porque puedes perder la salvación, entonces no tiene función en tu cabeza y en tu mente.
porque es el tiempo de la salvación. Entonces mira cómo todo esto nos lleva a confirmar que la salvación no se pierde. Pero ahora sí leamos el verso 7 y dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice, iglesia? Pedid todo lo que quieres y os será hecho. Iglesia, si nosotros permanecemos siempre en Cristo, pero no porque nos obligan, sino porque lo sentimos en el corazón, porque lo anhelamos, porque cada vez queremos escudriñar más las Escrituras, porque nos enamoramos de Dios de una manera impresionante, que somos capaces de dar vida por Dios, que no nos importa dejar lo que tengamos que dejar para ir a buscar las almas, para ir a predicar la verdad, y que no nos da miedo absolutamente de nada. Si nosotros permanecemos en Dios, si lo tenemos en nuestro corazón, si tenemos intimidad con Él, si le confiamos todas nuestras cosas, si hablamos constantemente con Él, si hay una comunión, una coinonía con nuestro Padre a través de Jesús, mira todo lo que podemos hacer. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Iglesia, dígale a su hermano, a su hermana: pida lo que quiera si usted está en Cristo. Pida lo que quiera. Si usted está en Cristo, pida lo que quiera, que todo le será hecho. Nosotros lo creemos, iglesia, porque aquí está escrito y la palabra del Señor es la verdad absoluta. Lee el verso 8. En esto es glorificado ¿quién? El Padre, mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Iglesia, ¿quién es un discípulo? Un discípulo es el que sigue al Maestro. ¿Quién es nuestro Maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Somos discípulos de Él. ¿Por qué? Porque hacemos lo que hace el Maestro, porque estamos todo el tiempo buscando a nuestro buen Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Gloria a Dios. Permanecer en ¿qué, iglesia? En mi amor. ¿Quién es Dios? Amor. Dios es amor. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para qué, iglesia, para que mi gozo esté en vosotros. Mira, qué bendición cuando nosotros en medio de la adversidad, en medio de situaciones difíciles, seguimos estando gozosos. Y cuando cantamos esa canción, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. ¿Te acuerdas de eso? Es verdad. ¿Quién nos puede quitar el gozo del Señor? ¿Quién nos lo puede quitar si Él nos lo da? Solo Él nos lo da. Y dice el verso 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Iglesia, nada puede suceder. Mírame acá. Nada puede suceder si nosotros no tenemos amor en el corazón. Lo más importante es el amor. Eso no puede salir de nosotros, porque Dios es amor. El amor es lo que Dios pone en nosotros. Si nosotros, iglesia, continuamos amando a Dios como lo amamos, si no nos apartamos ni un segundo, todas las cosas nos van a ayudar para bien. No hay nada, absolutamente nada, que no nos vaya a llevar a lo mejor, a lo bueno, porque estamos adheridos a la vid verdadera, no a cualquier vid, no a otra vid por allá, no al pastor, no a mire, iglesia. Este siervo es alguien que se equivoca igual que usted. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Nuestro pastor es Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria. Él es la vid verdadera. No mires a los hombres, iglesia. Tu mirada tiene que estar puesta siempre en Cristo Jesús, porque los hombres nos equivocamos, pero el único que no se equivoca es Cristo Jesús. Nosotros también fallamos. Los hombres te podemos fallar, aunque procuramos no hacerlo. Somos humanos, imperfectos. Estamos en una carne, estamos en un cuerpo pecaminoso. Tenemos un corazón perverso, dice la palabra del Señor. Así que no idolatres, no idolatres a tu pastor. Tu pastor es Cristo Jesús. El pastor que está aquí en la tierra es solo alguien que Dios usa como instrumento para guiarte.
pero ese pastor también se puede equivocar. No creas en nada que no esté aquí escrito, porque la palabra de Dios es verdadera, no la palabra de hombres. Nosotros los hombres nos equivocamos, iglesia. Tu mirada tiene que estar puesta en Cristo. Tú tienes que estar adherido a la vid verdadera que es Cristo, no a la vid falsa que pueden ser los hombres, o las religiones, o los sistemas, o todo eso que te ofrece el mundo. No te adhieras a una vid falsa, porque no vas a dar el fruto que tienes que dar. No te adhieras a una vid falsa, porque vas a ser echado al fuego. Y no juegues con Dios. Métete con Dios de verdad. No le mientas a Dios, que Dios no puede ser burlado y Él sabe cuál es la rama que no está dando fruto. Nuestro Padre Celestial conoce tu corazón y Él sabe la intención de tu corazón. Él sabe si vienes a la iglesia solamente a deleitarte un momento y sales allá a seguir haciendo lo malo. Él conoce tus pensamientos, Él sabe lo que está aconteciendo contigo, y no permitas que un día seas cortado de la vida y echado al fuego. No permitas eso. Déjate limpiar por el Padre, por el labrador. Déjate limpiar para que seas tú siempre adherido a la vida verdadera, a Cristo Jesús. Solo con Él, sin Él nada es posible. Solo con Cristo es posible. Tú puedes trabajar en tus fuerzas, tú puedes conseguir dinero en esta tierra, bienes materiales y todo lo que te imagines, pero el rey Salomón, que tuvo todos los bienes y riquezas en esta tierra, dijo que todo era vanidad, que sin Dios nada es posible, que lo único que nosotros tenemos que anhelar y atesorar en nuestro corazón es la palabra de Dios, es la vida verdadera, es a Dios, al único Dios verdadero, al que dio la vida por nosotros. Solo Él, solo con Él es posible. El que con Cristo no recoge, desparrama. Iglesia, piensa en eso. Todo lo que tú haces, lo que piensas, todo debe estar unido a Dios. Todo debe ser dispuesto para Dios, absolutamente todo. Allá si estás haciendo la comidita para tu familia, mujer, esa comida es para Cristo. Allá si estás trabajando para ese hombre que de pronto te humilla al pagarte y es un inconverso, no importa, tú estás trabajando para Cristo y Él es el que te paga. Si alguien no te quiere pagar el valor de tu trabajo, tranquilo, no pelees, que Cristo enviará ángeles a pagarte. No importa lo que esté sucediendo. No importa si te están menospreciando, si te están humillando, humíllate, iglesia, que el que se humilla Dios lo exalta. Iglesia, vamos a hacer las cosas para Dios. Tu servicio en todo lugar, todo lo que tú haces tiene que ser para Dios. Él es la vida verdadera. Él y el Padre Celestial es el labrador, el que está allí guardándonos, cuidándonos, ayudándonos, y tenemos que dar fruto, iglesia. Y el fruto es las buenas obras, el fruto es el carácter de Jesús en nosotros. Recuerda el fruto del Espíritu: amor, paz, benignidad, gozo, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, todo lo que es el fruto del Espíritu en nosotros. Que nuestro carácter sea cambiado por el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo. Que el fruto que nosotros demos, que sea de verdad el fruto que Dios quiere que demos. Que todos los días que venga ese labrador a revisarnos, el Padre Celestial a revisarnos, diga: este pámpano tan hermoso, mira todo el fruto que da. Este pámpano, mira cómo está lleno de la vida verdadera, mira cómo está produciendo fruto todos los días. Iglesia, no podemos soltarnos. Recuerda que acontecieron 1000 cosas para que tú y yo fuéramos adheridos, adoptados, injertados en la vida verdadera. Y quiero que lo leamos. Volvamos otra vez a Romanos. Recuerda que estábamos leyendo la salvación de los gentiles. ¿Dónde quedamos? Leamos desde el verso 16. Bueno, desde el 15, para que sigamos allí. Dice Romanos 11, 15. ¿Lo tiene, iglesia? Romanos 11, 15. Gloria a Dios.
Amén. Dice, porque su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su ambición? Sino vida entre los muertos. Dice el verso 16. Si las primicias son santas, también lo que es masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Dice el 17. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo. Mira que el Señor aquí nos muestra que fueron desgajadas las ramas, los que no lo aceptaron, el pueblo escogido por Dios, que fue el pueblo de Israel. No lo aceptaron, lo menospreciaron, le dieron la espalda. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Desgajó las ramas del olivo. Aquí nos compara con el olivo. Desgajó las ramas y nosotros reemplazamos esas ramas. Mírenme aquí, iglesia. Nosotros fuimos injertados. El Señor, en su infinita misericordia, nos cogió y nos metió allí. ¿Alguna persona ha visto cómo se hace un injerto? Cómo los que cultivan, los campesinos aprenden a hacer injertos, y entonces uno dice, ve, y esta mata, ¿por qué tiene allí ese pedacito como amarrada ahí con una cosita, y lo amarran y todo, y esa ramita empieza a recibir la savia de ese tallo? Y así hizo el Señor con nosotros. Su pueblo le dio la espalda. ¿Y qué hizo el Señor? Pues los gentiles, si me aman, vengan para acá, y nos injertó allí. Y aquí nos compara con el olivo. Pero eso fue lo que hizo el Señor. Por eso, mira cómo el Señor aquí nos dice que si Él fue capaz, y lo vamos a leer, si Él pudo arrancar las ramas, en este caso del olivo, pudo arrancar las ramas de los que Él escogió y plantarnos a nosotros, pues si nosotros no damos el fruto que tenemos que dar, ¿cómo no vamos a ser arrancados? Cuidémonos, iglesia, cuidémonos de siempre dar fruto, de no hacer las cosas que no debemos hacer, de estar pegados a la vida verdadera, y de verdad que nosotros podamos, ese nutriente, esa esencia que es nuestro Señor Jesucristo, sea evidente en nosotros, que nuestro rostro resplandezca, que realmente podamos vivir como Cristo vivió, podamos nosotros ser esos embajadores de Cristo en la tierra, que cuando te ven a ti, mujer, a ti, varón, seamos nosotros, digan, de verdad Cristo está en esa persona. Amén. De verdad esta persona refleja el amor de Dios. Pero sigamos leyendo. Dice, ¿por dónde íbamos? El 18, vamos al 10. Leamos otra vez el 17. Pues si alguna de las ramas fueron designadas, y tú, siendo olivos silvestres, éramos nosotros, estamos por fuera, ¿no? Estamos, solo Dios, solo nuestro Señor Jesucristo lo pudo hacer. Ha sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo. Dice el verso 18: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Recuerda que no somos nosotros los que le enseñamos a Cristo, es Cristo el que nos enseña a nosotros, es Él el que nos da todo lo que somos. Pues las ramas, dirás, fueron designadas para que yo fuese injertado. Volvamos a leer ese verso. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Para un momentico allí, iglesia. Recuerda que ellos no lo aceptaron, y aún algunos, gloria a Dios por los que ya se han convertido, hay mucha gente en Israel que ya son cristianos, evangélicos, como nosotros, pero muchos de ellos, aún su incredulidad sigue diciendo que Cristo no ha venido a la tierra, que aún el Mesías no ha venido, y están esperando su primera venida. Entonces mira cómo el Señor nos muestra. Dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Iglesia, por la fe,
por creer en nuestro Señor Jesucristo, fuimos injertados una vez nosotros en la vid verdadera, y aquí en este caso en el olivo. No te ensoberbezcas, sino teme. Iglesia, tenemos que ser temerosos de Dios, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, óigalo bien, iglesia, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la veracidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Diga, iglesia, la bondad conmigo. Diga allí, la bondad conmigo. Y dice también, si permaneces en la bondad, pues de otra manera también serás, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Nosotros, iglesia, tenemos que permanecer allí, haciendo lo bueno, haciendo las cosas de Dios, dando fruto bueno, fruto de arrepentimiento, fruto de misericordia, fruto de bondad, fruto de amor. Nosotros no podemos dar un fruto, de nosotros no puede salir maldición, de nosotros tiene que salir siempre bendición, porque somos lo que es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no podría hacer nada sin Dios. Dice que sin Él nada es posible, solo con Dios. Y somos injertados. Dios nos dio la oportunidad de estar allí porque éramos silvestres, éramos ramas silvestres. Ni siquiera éramos contados. Mira todo lo que aconteció cuando el Espíritu Santo empezó a usar a Pablo, que él quería predicar a los gentiles y los mismos discípulos de cierta manera se oponían, pero Dios le mostró a Pedro que nosotros también teníamos oportunidad, que Él no había muerto en esa cruz solamente por Israel, sino por todos nosotros. Pero nosotros fuimos afortunados, como cuando un niño pierde a su mamá y a su papá y otra familia lo adopta. Nosotros fuimos adoptados. No pertenecíamos a la familia de Cristo, y Cristo en su infinita misericordia fue y dio la vida, dio hasta su última gota de sangre para que nosotros fuéramos adoptados y allí metidos en la familia de Cristo. Hoy le pertenecemos a Él. ¿Quiénes lo creen? Hoy le pertenecemos a Cristo. Hoy estamos en lugares celestiales. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia gracias a lo que el Señor hizo, a su infinita misericordia. Es Él el que lo hizo, y nosotros tenemos que dar ese fruto que Él quiere que demos. Iglesia, tienes que revisarte, iglesia, porque si no estás dando el fruto que Dios quiere que dé, tú tienes que hacerlo, iglesia. Hay que ser, mire, me gusta mucho cuando veo hermanos siendo agradecidos con Dios, cuando veo hermanos realmente mirando ese pasado y diciendo, definitivamente yo no era nada sin Dios, y ahora todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando somos agradecidos, decidimos dar buen fruto y decimos, ¿qué más da? O sea, sin Él no éramos nada, estábamos al borde de la muerte, y de la muerte física, te lo digo, iglesia, porque los que hicimos todo lo malo, los que estuvimos allá perdidos en delitos y pecados, muertos en vida, y que hicimos tanta cosa, llegó un momento en que pensamos en que la única solución era morir. Pero Cristo, en su infinita misericordia, nos levantó, y ahora somos lo que somos gracias a Él. Toda la gloria es para Él. Sin Él somos hojarasca, sin Él somos tamo, sin Él somos basura, iglesia. Lo único bueno que hay en nosotros, tócate el corazón, lo único bueno que hay en nosotros es Cristo. No hay nada más. Por eso estamos aquí, por eso predicamos, por eso sin Él nada podemos hacer. Ponte sobre tus pies, iglesia, vamos a orar. Vamos a darle gloria al Señor por permitirnos estar en la vida verdadera, por permitirnos ser esos pámpanos, ser esas ramas que van a llevar mucho fruto a esta tierra. Señor, gracias Padre Celestial.